En los últimos 25 años, Uruguay ha tenido avances en términos de igualdad, reducción de la pobreza, crecimiento del Producto Bruto Per cápita, mejora en el índice de desarrollo humano que elabora Naciones Unidas. Ahora, ¿eso es suficiente? ¿Alcanza con esos datos para decir que hemos progresado? El economista Fernando Esponda se plantea estas preguntas en la última columna que publicó en La Diaria este sábado, titulada Interpelación del Progreso, la paradoja del desarrollo uruguayo. Allí destaca que Uruguay tuvo mejoras en los indicadores clásicos para medir el desarrollo, pero advierte, esos índices se quedan cortos para abarcar todo el panorama social y económico de un país. Y es allí que decide enfocarse en otras estadísticas: la cantidad de suicidios, las personas en situación de calle, los homicidios, la tasa de personas en prisión. ¿Y qué encuentra? Que en esos rubros, los que refieren a los márgenes de la sociedad, Uruguay ha tenido retrocesos significativos en el último cuarto de siglo. Y por eso plantea una medición alternativa de desarrollo y, sobre todo, una reflexión nueva sobre ese concepto, especialmente pensando en el futuro del país y dónde deben poner el énfasis las políticas públicas. La nota del economista Esponda tuvo mucha repercusión en el fin de semana en redes sociales y en prensa. Hubo comentarios, respuestas, más contribuciones. Ustedes saben, acá en Perspectiva, en los últimos meses, hemos venido reflexionando sobre el desarrollo de Uruguay en la entrevista central con distintos enfoques, por ejemplo, el de Ricardo Pascale, el de Ignacio Munyo de Ceres, el de Hernán Bonilla, del Centro de Estudios para el Desarrollo. Hoy sumamos esta otra mirada, la de Fernando Esponda, que nos acompaña en el estudio. Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación de ampliar esta conversación contigo y con los oyentes. Primero vamos a ubicar al invitado. Fernando es economista, egresado de la Universidad de la República, tiene 37 años. Correcto. Fue asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto entre 2017 y 2020. Sí. Allí trabajó, entre otros, con Santiago Soto, a quien los oyentes ubican de las tertulias, que entonces era subdirector, ¿no? Sí, correcto. Y actualmente integra el Centro de Estudios Etcétera. Vamos a explicar qué es. Nosotros tenemos ese centro de estudios y de divulgación de temas económicos que se llama Etcétera. Ahí hacemos varias cosas. El suplemento económico de La Diaria lo hacemos desde allí. Hacemos algunos estudios también que sacamos como informes. Hicimos un programa de televisión sobre economía el año pasado que se llamó Moneda Corriente. Y bueno, ahí tenemos un ecosistema de discusiones y de aportes a la discusión pública de ese centro de estudios y también de divulgación. ¿Cuántos años hace que escribe en La Diaria? Y hará 8 o 10 años, digamos, esporádicamente. Escribo cuando se me ocurre algo que pueda resultar interesante. Y agrego yo, por lo visto, Fernando Esponda también es aficionado a la literatura. Sí, sí. Lo digo porque el artículo tiene un giro en determinado momento cuando recurre a varios escritores clásicos de ese género, ¿no? Sí, confieso que actualmente no estoy leyendo tanto porque mis 3 hijos me dejan un poco margen, digamos, trato de dormir cuando tengo tiempo, pero sí, digamos, me gusta la literatura en términos generales. Ya llegaremos a eso. Pero vayamos al arranque de este artículo, ¿no? ¿Por qué se le plantearon a Fernando en este momento las dudas que expone en la nota sobre el desarrollo de Uruguay? Bueno, sí, en realidad, capaz que a veces cuando uno escribe, digamos, algo, lo primero que sirve es para ordenarse uno mismo, digamos, cuando uno tiene que explicar algo. Bueno, los docentes dicen un poco eso, ¿no? Cuando tengo que explicar algo, en realidad tengo que ordenar y profundizar en el tema, y eso me ayuda a aprenderlo. Lo que estaba de fondo, digamos, es algo que yo percibí, tenía en el aire, digamos, y creo que por lo que vi de reacciones al artículo, teníamos varios en el aire, que era esta idea de, por un lado, un conjunto de indicadores que nosotros vemos para medir el progreso, que son una batería tradicional de indicadores, para medir no solamente el crecimiento económico, sino el desarrollo en términos más generales. Y por otro lado, una sensación que uno veía en la calle, o que escuchaba las noticias, o que conversaba con los vecinos,
que daba cuenta de que había una situación que no estaba bien reflejada en esa batería tradicional de indicadores macro. Entonces, buscando un poco allí qué es lo que sucedía y tratando de llevarlo no de una sensación a una medición, digamos, ahí me llevaba a hacer eso mi profesión de economista, que en realidad no hay que... Hay una frase, me acuerdo, una clase de historia económica, un profesor dijo: no basta con decir que los metales se dilatan con el calor, hay que decir cuánto. Entonces, un poco con el cuánto y un poco con tratar de llevar a datos esa sensación, es que busqué y llegué a lo que escribí en ese artículo. Pero ¿pasó algo en particular? O sea, en estos días, en estas últimas semanas, ¿había ocurrido algo que disparó esta reflexión? No me doy cuenta, capaz que el hecho que me robaron el año pasado y capaz que eso disparó, no sé si fue un hecho específico, pero hubo algo que me hizo, que ya venía, digamos, capaz que fue eso que me hizo un clic ahí, en decir, bueno, acá hay algo, hay una disonancia que hay que estudiar. La nota, que es una nota larga, está acompañada de gráficas que justamente muestran la evolución de varios de estos indicadores. Repasemos rápido los que manejamos de manera más corriente, ¿no? Bien, yo, digamos, lo que hago es, agarré los últimos 25 años, o sea, el primer cuarto del siglo XXI, y yo diría, si uno tiene que decir cuáles son los 4 indicadores, si tiene que elegir 4 indicadores para medir el desarrollo de un país, creo que uno podría elegir estos 4. El primero sería el PBI per cápita. Uruguay arranca el siglo, vamos a hacerlo sencillo, arranca el siglo con $7.000 per cápita y está actualmente en $21.000 per cápita. O sea que estamos hablando de una triplicación del producto en dólares corrientes. Puede haber otra forma de medirlo, pero básicamente uno va a tener una gráfica ascendente. PBI per cápita. Per cápita. En dólares. Pero bueno, puede ser en términos corrientes, no importa lo técnico, pero uno tiene un ascenso, que puede ser duplicación o triplicación de lo que es la producción que generamos. Después hay otro indicador, que es el índice de desarrollo humano, que es el índice que elabora Naciones Unidas, que combina economía, salud y educación, básicamente. Y también uno ve que Uruguay ha mejorado entre el 2000 y el 2024, 2023, 2022, que es el último dato. Entonces, más crecimiento, más desarrollo humano según este índice. Después, otros 2 elementos que hemos aprendido a incorporar en la medición de desarrollo son la distribución y la pobreza. El índice de Gini, que yo el que pongo ahí, que es el que mide la distribución. La distribución del ingreso. Del ingreso. Del ingreso. Un indicador de igualdad, desigualdad. Es un indicador de igualdad, va entre 0 y 1. Cuanto más chico el indicador, más igualitaria es la sociedad. Arrancamos el siglo con 0,45 y estamos cerrando con 0,39. O sea, bajó ese indicador. Fundamentalmente bajó entre el 2004 y el 2014, más o menos un año. Pero ese es el momento fuerte de mejora de la igualdad, o sea, de disminución de la desigualdad. Entonces, tenemos un país más igualitario que a principio de siglo. Y el cuarto indicador que compone, digamos, este panorama de desarrollo sería la pobreza. La pobreza comienza a principio de siglo en un 20%, se dispara con la crisis de 2002, toca el 40%, y después tiene una disminución fuerte que se va estabilizando en el orden del 10%, que es lo que tenemos actualmente. Entonces, ese era en realidad si a mí me preguntaban, bueno, ¿Uruguay ha progresado en el último tiempo? Yo solía responder que sí, y tenía esa batería de indicadores y algunos más, pero capaz que esos son los 4 indicadores fundamentales que dicen, sí, Uruguay ha progresado. Indicadores que incluyen componente social también, sí. ¿no? Que no se quedan solo en la economía, ¿no? No, o sea, trascendiendo, digamos, lo que podrían ser los indicadores. Lo primero que uno, capaz que hay tres capas. Primero el crecimiento, pero eso es un indicador insuficiente para medir el progreso. Después le agregamos el índice de desarrollo humano, que complementa con salud y educación, pero también es insuficiente. Entonces le agregamos la desigualdad y la pobreza en este concepto de crecimiento con equidad. Ese panorama es alentador para medir el progreso de Uruguay en los últimos 25 años. Ya sabemos de todos modos, porque esa es una parte de la discusión que está arriba de la mesa, que con el crecimiento del producto per cápita que estamos teniendo no es suficiente, ¿no? Exacto. Eso ya lo conocemos. Y justamente una parte
de los trabajos que se han ido publicando en los últimos meses, apunta a identificar qué es lo que habría que hacer para crecer a mayor velocidad, de modo que nos acercáramos al desarrollo, a la categoría de país desarrollado, etcétera, ¿no? Esa ya es una parte del debate. Sí, en realidad capaz que esa es una gran pata del debate, cómo crecemos a tasas más elevadas, y la segunda pata es cómo ese crecimiento se distribuye, y ahí en general utilizamos el Gini para la distribución y la pobreza para ver cómo se distribuye ese crecimiento. Esas como son las grandes discusiones generales capaz que de la política económica, ¿no? Cómo crecer y cómo distribuir ese crecimiento. Entonces, ahí lo que, digamos, lo que yo traté de ordenar, y para eso tuve que salir un poco de la economía, porque sentía que también, por lo menos lo que yo tenía de elementos de la batería de indicadores económicos y de teoría económica que aprendí en facultad, me resultaba insuficiente para captar algo que ahora iremos llegando a lo que es. Entonces ahí, le cuento a los oyentes, Fernando Esponda dice que decide mirar a otras partes de su biblioteca, a otros estantes de la biblioteca. Exacto, un poco para reflexionar sobre algo que yo pongo, no sé si es la mejor palabra, pero es algo que yo le pongo el margen, digamos, qué es lo que sucede en el margen de la sociedad, que no sé si es la mejor expresión, pero me parece que es una que permite entender lo que estamos conversando. Ahí recurre, y es un truco narrativo, pero es un truco narrativo. Está interesante porque sorprende. Ahí recurre a Víctor Hugo, a Dostoyevsky, a Dante Alighieri, ¿no? Exacto, ahí vamos a recorro a Los Miserables, o Crimen y Castigo, o La Divina Comedia, para encontrar, digamos, en la literatura gente que haya escrito en definitiva sobre lo que sucede en el margen en otras épocas, ¿no? Y en otros lugares del mundo, y que me dé pistas para luego buscar indicadores sobre qué sucedió allí. Entonces allí empiezo a transitar sobre otros indicadores. El desafío es que tengan un vínculo con esto de que estoy explorando, y que haya datos, digamos. Después del artículo he recibido otras posibles indicadores de esto que sucede en el margen, que iremos a eso. Pero ahí digo, bueno, si tenemos estos 4 indicadores tradicionales para medir desarrollo, empecé a buscar otros indicadores y ahí presento 4 posibles. ¿Qué dicen esos indicadores? Bueno, ahí tenemos el primero ahí, vinculándolo con el protagonista Jean Valjean de Los Miserables, que está preso. Después él se reforma, digamos. Pero me disparaba, bueno, busquemos qué pasó con las personas presas en Uruguay en el último tiempo. Y ahí lo que veía, esto lo sacaba de los informes de comisionado parlamentario y de un informe de Ceres, que bueno, arrancamos el siglo con 4.000 personas presas y estamos actualmente en las 15.000 personas. O sea, tenemos casi una cuadriplicación por 4 la cantidad de personas privadas de libertad en Uruguay. Después lo otro que veía es la calle, las personas en situación de calle. Ahí también buscando series encontré algunos informes que son 7 censos de personas en situación de calle. El primero es del 2006. El primero es del 2006. Yo me acuerdo que yo participé, yo era estudiante de economía, y se hizo un llamado como a voluntarios a participar de ese censo. Y allí, en el 2006, estábamos en el orden de las 700 personas en situación de calle en 2006. Y el último censo del MIDES de 2023 habla de 2.800 personas en situación de calle. O sea, que ahí estamos también se multiplicó por 4 las personas en situación de calle. El tercer indicador que yo trato de ver qué sucedió en Uruguay en los últimos 25 años es el de homicidios. Allí también a niveles gruesos, a principios de siglo, nos ubicamos en el entorno de los 200 homicidios anuales. Y actualmente estamos arriba de los 350. Después hay una discusión año a año si son más o menos, pero... Sí, ese es debate político puro y duro desde hace varios años. Ahora mismo está arriba de la mesa. Pero en definitiva uno ve una tendencia ascendente en ese indicador. Inclusive también hay otro indicador que también está en el debate político, y ustedes lo han conversado, que es las muertes dudosas, que ahí podría
podría ser más en definitiva porque las muertes dudosas han aumentado, que son muertes violentas que no terminan, dudosas, esa es la palabra, que se ha pasado de 50 a 200 en números gruesos. Entonces, básicamente, en el primer cuarto de siglo hemos duplicado la cantidad de homicidios. Y el cuarto indicador que encontraba, también parándome en el séptimo círculo del infierno de Dante, ¿no? Que ubica a los homicidas y a los suicidas, es el de suicidios. Básicamente comenzamos el siglo con unas 500 personas que se quitaban la vida al año y hoy supera las 800. Entonces ahí tenemos un otro conjunto de indicadores que nos dan otra visión del Uruguay. Y creo que un retruco que hago en el artículo es que no solamente es que el Uruguay se desarrolló pero tiene estos debes, sino que desde determinado enfoque filosófico y de justicia, uno podría decir, en realidad, este segundo set de indicadores debería ser el que deberíamos usar para medir el desarrollo. Ahí, anoto para el oyente, Sponda recurre a John Rawls, ¿no? Al filósofo estadounidense John Rawls. Exacto. Y termina en Artigas, además. Sí, lo vinculo en Artigas, si quieren, desarrollo un poquito eso. John Rawls es un filósofo norteamericano. Ya en la década del 70 él escribió Teoría de la Justicia, que básicamente él hace un ejercicio que lo habían propuesto otros filósofos, pero en definitiva es: el problema con las discusiones que tenemos sobre justicia o sobre otros temas es que están influenciadas por la posición que ocupamos en la sociedad. Entonces, si discutimos sobre, no sé, si hay que ponerle un impuesto a los alquileres, quizás mi reflexión sobre eso tenga que ver con que si yo cobro alquileres o no. Cualquier discusión está contaminada por los intereses individuales en esa discusión. Quizás para mencionar a lo que dice Rawls. Entonces, él lo que trata de hacer entonces es decir, propone un ejercicio hipotético que es, bueno, ¿qué sucedería con nuestro pensamiento sobre la justicia si eliminamos los componentes de pensar desde el lugar en que ocupamos? Entonces propone un procedimiento fantástico que se llama la posición original. Ahí cito a Rawls: nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición de clase o estatus social, y tampoco nadie conoce su suerte en la distribución de activos y habilidades naturales, su inteligencia, su fuerza y cosas similares. Los principios de justicia se eligen detrás de un velo de ignorancia. Entonces, él se pregunta cuál es el criterio de justicia que surgiría detrás del velo de ignorancia. Ahí yo pongo, capaz que para graficar este concepto tan abstracto, a mí siempre me lo imaginé así, este ejercicio que es: ¿qué pensaríamos nosotros, suponiendo un estado, digamos, antes de nacer, digamos? Supongamos que el alma existe antes de nacer. En general las religiones no hablan del alma antes de nacer, salvo las que hablan de la resurrección, pero en realidad porque están pensando en el futuro. Los niños a veces preguntan dónde estaba antes de nacer, es donde he encontrado la pregunta esa. Pero si ponemos ese ejercicio, bueno, supongamos que hay un procedimiento de asignación de almas a cuerpos de bebés que van a nacer y nosotros estamos en esa fila y se va asignando a diferentes, ahí pongo un ejemplo lúdico, diferentes barrios, diferentes países, ciudades. Nosotros estamos en esa fila y no sabemos dónde vamos a nacer. La pregunta es: ¿qué reflexión tendríamos sobre cómo sería un mundo justo? Sobre cómo comparar situaciones. Lo que concluye Rawls en su libro es que nosotros concluiríamos en que una situación va a ser más justa que otra solamente si mejora el último de la fila, el que está peor. En economía se llama operativamente se llama el criterio Maximin, que es el criterio que maximiza el mínimo. Es una conclusión radical, es una conclusión que no es el promedio, ¿no? Que tampoco es la distribución, es un poco más allá, es el mínimo, ¿no? Y entonces un poco también me di cuenta de que ese recorrido que hacía Rawls era el que estaba haciendo en la búsqueda de los indicadores. Ya no es el promedio o la distribución. Incluso la pobreza, uno dirá, el indicador de pobreza sí es un indicador que mira la cola baja de la distribución. Pero hay algo capaz que más abajo y más afuera de lo estrictamente económico.
Entendido hasta acá el razonamiento, vamos con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué podría sostenerse que el suicidio o la cantidad alta de suicidios es síntoma de mal desarrollo? Está muy buena la pregunta. Yo, de los comentarios que he recibido al artículo, ayer un compañero me decía que a él le parecía que del set de indicadores presos, calle, homicidios y suicidios, el de suicidios era un poco diferente al de los otros. A mí me gusta el de suicidios por esto. Porque en definitiva es una decisión individual, pero que tiene, ahí también Durkheim tiene una frase que es que en definitiva su naturaleza es eminentemente social. Y tiene que ver con otra discusión que el año pasado escuché que se estaba dando a nivel de las Naciones Unidas. Que allí la gente que estudia esto a nivel mundial ve un aumento del desarrollo, del índice de desarrollo humano, pero al mismo tiempo ve indicadores de deterioro en lo que podríamos llamar la felicidad. Ah, bueno. Hay preguntas a propósito de la felicidad también, pero sigamos. Entonces, y hay una preocupación en el seno, digamos, de las discusiones de medición de desarrollo. Yo no me meto con ese aspecto, me meto más con el margen que con la felicidad, pero ellos ven en el mundo desarrollado, sobre todo, indicadores de desarrollo humano que aumentan en los últimos 30 años, e indicadores de estrés, de tristeza, de soledad, que avanzan. Y entonces, cuando Amartya Sen propone el índice de desarrollo humano, dice, bueno, no, en su teoría dice, bueno, también hay una discusión, ¿no? ¿Vos qué tenés que medir como economista? O qué tenés que medir como cientista social. Y él dice, no, hay que medir condiciones objetivas, ¿no? Tengo que medir el producto, tengo que medir esperanza de vida, tengo que medir alfabetización, no las condiciones subjetivas. Y empieza a aparecer en la discusión de si no tengo que incorporar esto de las condiciones subjetivas. Entonces, el suicidio genera, no sé si responde a tu pregunta, pero el suicidio genera un link ahí también. A ver, lo estaba pensando, por ejemplo, a partir de casos, a partir de una lista de países, ¿no? ¿Quiénes lideran la tasa de suicidios en el mundo? ¿Cuáles son? No sé. Ese es un segundo paso, que es meterlo a Uruguay en el concierto internacional. Corea del Sur, Japón. Interesante. En principio nadie diría que esos países no han progresado, ¿no? Y sin embargo tienen ahí un bolsón, un problema. Con presos pasa algo parecido, por ejemplo, a Estados Unidos. Bueno, ¿no? Efectivamente, ¿no? Estos indicadores que Fernando elige muestran números complicados, desagradables, frustrantes en varios países que solemos identificar como desarrollados. Personas en situación de calle en Estados Unidos, ese es un indicador que viene creciendo de manera muy preocupante. Y no solo en Estados Unidos, en Europa, en varios países de Europa. Entonces, ahí aparece una interpelación al progreso, en definitiva, que es como titulo el artículo. O sea, el planteo del artículo no está concentrado en Uruguay solamente, no está dedicado a discutir una evaluación quizás demasiado complaciente que hacemos a propósito de nuestro país, sino en general a propósito de cómo medir el desarrollo. Sí, de fondo hay un cuestionamiento que es más que instrumental, es filosófico, digamos, que trasciende Uruguay, pero me parece, a mí me da la sensación que Uruguay no es exclusivo, pero es un caso que podría ser un caso de estudio para profundizar esta disociación entre estos dos set de indicadores interesantes desde la perspectiva internacional. Había un historiador argentino que se contactó conmigo y me decía que también da la sensación de que algunos fenómenos, no el de suicidios, pero sí el de presos y el de homicidios, que tampoco era exclusivo de Uruguay, que era compartido con otras regiones de Latinoamérica, por ejemplo. Sí, pero yo estoy diciendo que estas evoluciones se dan también en países desarrollados del hemisferio norte, concretamente, ¿no? Sí. O sea, países donde también se da esto que se da acá. Crecen los indicadores clásicos, mientras que estos otros, los que en el artículo se proponen como alternativos, se agravan. Yo no, ahí realmente no sé, más allá de esos casos que mencioné de suicidios, que
son altos. No sé la tendencia como ha sido, la verdad. Habría que profundizar si hay una tendencia al alza. No me animo a decir que eso está sucediendo. Pero la idea también es seguir explorando. Tengo acá una cantidad de comentarios que está generando la entrevista entre los oyentes. Y, por ejemplo, hay uno que dice, quizás el cuestionamiento no es al desarrollo, sino al capitalismo. ¿Hay algo de eso? Bueno, puede haber algo de eso, sí. Después... ¿Cuánto de ideológico hay en este enfoque? No lo sé, porque también creo que es una cosa más amplia. Digamos, puede esto ser derivado a un cuestionamiento del capitalismo, sí. Pero también he encontrado, digamos, por lo menos incipientemente, reflexiones de personas que en realidad no defienden el sistema capitalista y siguen creyendo que esto es valioso para darnos cuenta de algo que no estamos viendo. Otra pregunta. Este es un encare de izquierda y la hago ¿por qué? Porque esta interpelación que plantea la columna también abarca a los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? A lo que dejó como resultado la serie de 3 gobiernos del Frente Amplio. Sí, yo también intenté tomar un marco temporal que fuera para no derivar enseguida en si es en favor o en contra de los gobiernos del Frente Amplio, a favor o en contra de los gobiernos de la coalición actual. Intenté ampliar el marco temporal. De los 25 años analizados, 15 son de gobierno del Frente Amplio. Sí. Digamos que, en definitiva, si uno... O sea, entrando, digamos, dentro de esos 25 años, si uno tiene que ver cuál fue el periodo de mayor crecimiento de nuestra batería tradicional de indicadores de desarrollo, fue dentro de los gobiernos del Frente Amplio. En particular, en ese periodo de 2004-2014, más o menos 1 o 2 años. Y eso, que de alguna manera nos genera una visión complaciente como país, este artículo sí genera una interpelación sobre eso. Entonces podría uno plantear que hay una crítica a ese periodo histórico, sí. O a la evaluación que la propia izquierda hace de su gestión y sus resultados. Sí. Enseguida retomamos la entrevista con el economista Fernando Esponda, sobre todo para averiguar cómo sigue esta historia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer? En el artículo hay implícita una directiva, un camino sobre cómo encarar esta otra lectura del desarrollo. Uruguay ha progresado en los últimos 25 años. La mejora en los índices de igualdad, la reducción de la pobreza, el crecimiento del PBI per cápita, bueno, todo eso indicaría que sí. Pero el economista Fernando Esponda advierte que esa lectura no es suficiente para afirmar que hemos progresado. En la columna que publicó el sábado pasado en La Diaria, interpela esas nociones de desarrollo y propone una alternativa que implica constatar que Uruguay tiene muchas cuentas pendientes. Su columna tuvo gran repercusión en estos días, por eso estamos conversando con él esta mañana en Perspectiva. Y si en lugar de medir nuestro desarrollo por el PBI per cápita, el índice de desarrollo humano, el índice de Gini y la pobreza, empezamos a medirlo por la cantidad de presos, pichis, asesinos y suicidas, así dice en un momento de su nota Fernando Esponda. Por ahí va, ¿no? Esos 4 indicadores son los que en principio suma e incorpora a la discusión. Claro, primera pregunta, ¿por qué esos 4, no? Enseguida aparecen otras posibilidades. Un oyente más temprano hablaba de la cantidad de personas que viven en asentamientos, ¿no? Ese sería otro también que podríamos ubicar en el margen. O incluso, a propósito de la cantidad de personas en prisión, hay oyentes que dicen, sí, pero ojo, también están los que tienen restringida la libertad debido a delitos que cometieron y no están en las cárceles necesariamente, ¿no? O sea que en todo caso ese número podría ser más alto. Bueno, ¿ha recibido esos aportes? Sí, una de las cosas interesantes es que
he recibido aporte. ¿Por qué estos 4? Bueno, pues fue porque fueron los que fui llegando, que me parece que relevaban ese aspecto y al mismo tiempo teníamos datos. Pero me han llegado un montón de indicadores que están buenos explorar para seguir dimensionando esto de que nombramos como el margen. La actividad del narcotráfico Sí. es señalada por otros oyentes, ¿no? No sé, los delitos vinculados con el narcotráfico para llevarlo a un número, ¿no? Sí, ese también es un indicador que me llegó y me parece que es relevante para esto. Bueno, pero a ver, ¿cuál es la idea? ¿Dejar de medir el desarrollo con los otros índices y pasar a medirlo con estos? ¿Generar un índice nuevo con estos indicadores que están en el margen de la sociedad? Bueno, una de las ideas es esa, es decir, bueno, necesitamos, o sea, para poder entender esta disonancia necesitamos hacer una batería de indicadores o un indicador resumen. Yo en un momento pongo, bueno, hagamos un IDH, un índice de desarrollo humano, pero con el margen solamente, reuniendo estos elementos que pongo acá o algún otro que pueda aparecer. Y un poco la idea, digamos, si se quiere, desde el punto de vista radical, es decir, bueno, midamos el desarrollo no por lo que lo estamos midiendo, sino por esta batería de indicadores. Que es un poco lo que sucede en definitiva desde esa perspectiva es la discusión, digamos, de los últimos 25 años. Uno decía, bueno, supongamos que estamos navegando hacia la isla del desarrollo, ¿no? Y entonces yo tenía la idea de que estamos yendo hacia ese lugar. Y había un tema de velocidad, a veces íbamos más rápido, a veces íbamos más lento, a veces íbamos más para un costado o para otro, pero íbamos avanzando hacia allí. De pronto, esta batería de indicadores me interpela si en realidad esa isla del desarrollo no está en la popa, digamos, en la parte de atrás. Ajá. Dice en otro momento de la columna, ha pasado suficiente tiempo como para comprender que no existe una relación causal de mejora automática entre el paquete de políticas de crecimiento con equidad que supimos exitosamente desplegar y algunos fenómenos penosos que sufrimos como sociedad y que se han profundizado. ¿Acá qué hay? ¿Un cuestionamiento al Estado? ¿El Estado ha sido ineficiente? Es más grande. Yo voy a hacer algo capaz que grandilocuente también, pero y grueso, pero quizás el último cuarto del siglo XX, creo que aprendimos una lección que es, no basta con el crecimiento económico, sino que hay que hacer políticas específicas para enganchar ese crecimiento económico con mejoras en desigualdad y con mejoras en pobreza. Y quizás este primer cuarto del siglo XXI nos deja, un poco esa frase, lo que quiere decir, que no basta con enganchar el crecimiento con la distribución y la pobreza, sino que falta un enganche adicional de las políticas públicas, que es con el margen. Es una interpelación a las políticas públicas y por lo tanto al Estado. También es una interpelación propia, digamos, como analista de lo que uno miraba y lo que quizás debe empezar a mirar. También es una interpelación a la profesión, por lo menos a mi manejo usual de la profesión, que en general la economía se centra, o sea, elimina el margen para hacer sus análisis, elimina lo secundario desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de la modelización conceptual de las variables. Y a en veces, todo caso llega hasta el límite de la pobreza. sí. En los análisis habituales la pobreza se examina, sí. Forma Sí, parte sí. de los enfoques. Incluso la indigencia, para mí es una cosa Sí, de interesante. acuerdo. Nosotros tenemos un indicador de indigencia, pero el indicador que tenemos de indigencia presenta la misma evolución que el de pobreza, pero más abajo. Y yo me cuestiono, ¿ese es el indicador de indigencia? ¿O es este? Personas en situación de calle, que es el que uno piensa cuando piensa en la indigencia y que ha crecido. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El artículo no llega a esta pregunta, no responde a esta pregunta. Deja la pelota picando, ¿no? Sí, La sí. inquietud. No lo responde porque, primero, por la razón del artillero, porque no tengo respuesta. Segundo, porque no es el objetivo, digamos, derivar en qué hacer, sino cuestionar la brújula y los instrumentos de navegación que tenemos. Puedo tener algunas intuiciones allí, desde mi cosmovisión, digamos, que puedo añadir para la conversación y para esa pregunta, aunque no es el objetivo central del artículo. Una es que
a mí me da la sensación que la economía como disciplina es insuficiente. Insuficiente para este... Es insuficiente y capaz que no es la principal disciplina para abordar estos temas. Ajá. A ver. Que capaz que en los otros indicadores yo me siento más... Siento que la economía tiene herramientas más potentes. Pero en esto, no sé, tuve que salir de la economía. Eso es como una reflexión que no sé a qué llega, pero es lo que tengo. Lo otro es que, y ahí capaz que yendo derecho a la discusión general de organización de la sociedad, a mí no me da la sensación que esto se solucione con menos Estado. Bueno, vayamos a una de las repercusiones. La columna de Martín Aguirre, Sí. director del diario El País, ayer domingo. Él empieza señalando que el artículo de Fernando Esponda lo sorprendió positivamente y que le generó una cantidad de inquietudes. Y en un momento justamente llega a ese punto, ¿qué hacer? Y dice, hay dos soluciones, dice. Una es la de buscar una mayor contención del Estado con plata y programas sociales, que es lo que, con matices y pifias varias, intentaron los gobiernos del Frente Amplio. Pero muchas veces esas políticas demandan extraer una cantidad tal de recursos a la sociedad que amargan la vida de muchos más que los que ayudan. El mito de que hay bolsones de millonarios que podrían financiar todo eso es un mito. La otra receta ideológica es tratar de aliviar el peso del colectivo sobre las personas y buscando que una economía dinámica facilite un desarrollo individual más pleno y gratificante. Por aquí también, con sus tropezones y limitaciones, ha intentado caminar el gobierno actual. Sí, yo leí esa columna de Aguirre que, bueno, él da los pasos siguientes, digamos, a este artículo y trata de buscar qué hacer. Mi intuición es que la solución no es menos Estado. O sea, que la solución a estos elementos pasa por algo colectivo. Porque en definitiva, de alguna manera uno también puede pensar, el indicador de presos, ¿no? El indicador de presos es un indicador también, de alguna manera, de una ruptura del contrato social. O sea, hay un contrato social que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y cómo se deciden esas cosas y qué sucede con las que no la cumplen. Entonces uno podría reflexionar sobre eso, y la única solución a esa ruptura del contrato social es una solución colectiva. Y esa solución colectiva se organiza desde el Estado. No significa más o menos gasto público, digamos. Es algo, no es necesariamente ahí. ¿Por qué? Bueno, porque uno podría decir filosóficamente que o sea, no solamente el retiro del Estado en términos de gasto público, sino el retiro en términos de regulaciones o de políticas públicas. Que en realidad, digamos, es como siempre, nosotros tenemos en la vecina orilla una discusión amplificada en términos extremos de esto, y es una opción que se ha tomado allí que tiene que ver con algo que trasciende la discusión sobre el gasto público, que tiene que ver con el rol del Estado en la resolución de problemas sociales. Pero de nuevo, digamos, esto de que entiendo de que la solución es no menos Estado es una intuición que se deriva, digamos, de una cosmovisión, pero no es el centro del artículo. El centro del artículo es cuál es nuestro instrumento de navegación. Después veremos cómo hacemos para avanzar en esa dirección o no. Leyendo el artículo el sábado pasado y ahora, durante la entrevista con Fernando Esponda, venía a mi memoria una serie de actividades que organizó ACDE el año pasado. ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Por un lado, foros a propósito de cómo Uruguay debe hacer para crecer más, para no quedarse con esa tasa de 2 y pico, 3%, que sería la que tendríamos en principio en los próximos años. Pero después también abrió una serie de coloquios sobre marginalidad. Había una preocupación en esa institución por la marginalidad. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que lo que se enfoca en esta nota, pero hay algún punto de contacto, ¿no? Sí, hay un punto de contacto con esa preocupación. Hubo compañeros integrantes de etcétera que participaron en esas discusiones, que reunió academia, que reunió algunos centros de estudios de Uruguay, que tenían esa preocupación y que algunos elementos, yo
tengo entendido que se mencionaron ahí en el sentido de mirar algunas poblaciones como la de presos o como la de situación de calle, que tienen algo... Pero el implícito era el mismo, ¿no? Es el mismo, sí. Sin mejoras en ese rubro, el desarrollo es un desarrollo frágil, es un desarrollo incompleto. Sí, sí, yo al final, digamos, como aterrizando un poco, me ponía una pregunta que era, supongamos que el próximo gobierno llega a 2030 con más PBI, con mejoras en la distribución, con una baja de pobreza, con mejoras en índice de desarrollo humano, pero terminamos con 20.000 presos, 4.000 personas en situación de calle, 500 homicidios por año y 1.000 suicidios anuales. ¿Podemos decir que hemos progresado ahí? Esa es un poco la pregunta que me queda de fondo, no solo en términos de evaluación del pasado, sino en términos de cuál es nuestra proyección a futuro. Ya que apareció mencionado el próximo gobierno, capaz que en el final tengo un par de preguntas que tienen que ver con la campaña electoral que se viene. Llegamos al final de la entrevista con el economista Fernando Esponda, integrante del Centro de Estudios Etcétera, columnista en La Diaria, que este sábado publicó una nota titulada Interpelación del progreso, la paradoja del desarrollo humano. Un artículo que, decía yo, tuvo repercusión. Mi impresión es que tuvo bastante repercusión en diferentes ámbitos, incluida la prensa, pero no solo, también redes sociales, bueno, conversación. Por eso la convocatoria a este reportaje esta mañana. Y por ahí quería ir cerrando, de los ecos que tuvo el autor. ¿Cuáles destaca? ¿Cuáles le parecieron más jugosos? Bueno, primero que en términos generales tuve comentarios, digamos, sobre la nota de un amplio abanico de posiciones ideológicas, que eso me pareció interesante, que seguramente discrepen en cómo solucionar los problemas, pero que me parece que manifestaban un acuerdo con incorporar estos elementos a la medición. Y eso me pareció súper positivo, porque además uno encuentra positivo que una preocupación individual tenga eco en otros individuos, ¿no? Y después recibí cosas interesantes con respecto a, bueno, otros indicadores para medir estos elementos, que tienen que ver, bueno, ahí mencionaban algunos de los oyentes que fui tomando nota, pero que, bueno, que el narcotráfico, indicadores relacionados con el narcotráfico están detrás de estos indicadores, y hay algunos indicadores específicos que estaría bueno incorporar, relacionados con las drogas. Alguien me mencionaba, mirá el tema de la emigración juvenil, que lo conversamos ahora, que puede ser un indicador, la falta de perspectivas de un país. Y después otro capítulo que tenía que ver con, mirá indicadores que tienen que ver con lo ambiental, que también tienen de fondo la paradoja del desarrollo, no tanto con respecto a la evolución del margen, sino con, en definitiva, las capacidades de seguir desarrollándose de las generaciones futuras. Uh-huh. Y por lo tanto, ¿cómo sigue esta historia? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Va a haber una serie de artículos? ¿Va a haber, no sé, algún ámbito de discusión formal? No lo sé. En realidad, por lo pronto tengo, en términos de artículos, tengo bastantes insumos para seguir profundizando y supongo que me han llegado contactos como para hacer actividades y esto para seguir profundizando. Que tampoco creo que, digamos, que sea, o sea, si bien creo que en mi artículo ordenó una discusión que ya estaba presente, bueno, lo que decías de ACT del año pasado, o sea que espero que se sigan sucediendo y que de alguna manera, y era una cosa que conversábamos afuera del aire, que creo que es una pregunta en cómo se integra este enfoque en una discusión sobre la política pública que se da en un año particular como 2024. No es casualidad que el artículo se publique en enero del año electoral. ¿Cuál es la expectativa en ese sentido? Bueno, a mí los años electorales a mí me generan como cierta ambigüedad, porque por un lado son años fantásticos para en realidad hacer una evaluación de lo sucedido y proponer lo que sucederá, o lo que queremos que suceda y cómo hacerlo. Entonces, en ese sentido, uno tiene expectativas que sea un año fecundo en términos de discusiones. Por otro lado también, y eso también lo entiendo, digamos, y es entendible,
los actores políticos que lideran la discusión tienen un objetivo que es el de promover la discusión, pero tienen otro objetivo que tiene que ver con maximizar la cantidad de votos y eso... ¿Y eso qué quiere decir? ¿O eso cómo se relaciona con el tema del artículo? La cantidad de personas en situación de calle no es significativa para definir una elección. La cantidad de personas en prisión tampoco. Bueno, la cantidad de suicidas o potenciales suicidas no determina un resultado electoral. ¿Cuál es la conclusión? De que como acá se están tomando indicadores que tienen que ver con el margen, bueno, refieren a sectores de la población que desde el punto de vista electoral no tienen peso. ¿Es eso? No. Es que yo no sé, por ejemplo, si un actor político propone que hay que tener menos gente presa, o sea, generar mecanismos para... O sea, lo que ha sucedido en el Uruguay en los últimos años largos es un fenómeno de endurecimiento de penas, ¿no? No de disminución de las penas, ¿no? Y eso alimentado por lo que recogen las encuestas de opinión pública como la principal preocupación de los ciudadanos, o una de las dos principales, que es la seguridad. Entonces, en ese sentido, no sé si alguien dice, bueno, el eje es bajar la cantidad de personas presas, sería algo capitalizable políticamente, no lo sé. Sí, si fuera, digamos, derivado, evidentemente, de una baja de los delitos, pero que eso es obvio, digamos, que todo es un tema de huevo, pero per se, no lo sé. Pero más allá de estos indicadores, en términos generales, lo que digo es que una campaña electoral es un ámbito fecundo para generar discusiones, pero a la vez sujeto a eso que hace que uno a veces por ejemplo, no arriesgue, ¿no? Por ejemplo, no arriesgue con cosas demasiado novedosas. Depende de la posición que tenga uno dentro de la carrera electoral. Pero bueno, mi expectativa en definitiva, o mi intención, y por algo traté de publicarlo al principio del año, era, en definitiva, compartir esta reflexión y que se integre esta batería de indicadores a la discusión de políticas públicas. Economista Fernández Ponda, gracias por visitarnos esta mañana. Sumamos este aporte al debate, a la reflexión de todos acá en el programa y seguimos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Saludo a ti, Emiliano, y a los oyentes. Muchas gracias.